Es realmente vergonzoso leer ahora periódicos en todas partes del mundo, Europa, Asia, África. Vea usted los periódicos pro Israel en Estados Unidos, que son la mayoría. Inclusive hoy lee usted con fecha jueves 15 de febrero y en primera plana. Usted lee que el primer ministro israelita, el señor Netanyahu, está condenado, está en peligro de ser condenado. Hay varios cargos de corrupción que lleva, que incluye miles, millones de dólares. Que viene a pedirle a Estados Unidos cada año casi 4.000 millones de dólares que le entrega el gobierno estadounidense. Eso le entrega. Mire lo que están pagando los que pagan impuestos en Estados Unidos. El pueblo que hoy se muere de hambre. Hay, de acuerdo a muchos organismos del propio gobierno de Estados Unidos, hambre en los Estados Unidos de América, mientras el gobierno le da un cheque sin retorno de casi 4.000 millones de dólares al año, que es un contrato, es una obligación que tiene el gobierno estadounidense. Imagínense usted, a Israel. Y el primer ministro ahora, inclusive los grandes organismos encargados de luchar por la corrupción en Israel lo han acusado ya directamente, y hay pruebas fehacientes y hay pruebas innegables de que ha hecho actos de corrupción que en un país democrático, libre, soberano e independiente tendría que estar ya en la cárcel. Y a eso añádele usted que la esposa de él de igual manera también tiene varias acusaciones, entre ellas que funciona como que es una dictadora en su lugar de trabajo, en donde, de acuerdo a muchos trabajadores, los trata peor que esclavos. Se está hablando, y imagínese usted, para que el periódico, el New York Times, lo tenga en primera plana, es una situación que ya no se puede esconder. En muchos casos, eso es lo que hacen, obviarla y no publicarla. Pero ahora, al parecer, es tan profundo el grado de corrupción y de ilegalidades que ha cometido el primer ministro que ya no se pueden ocultar. Ha hecho negocios con grandes empresarios, les ha dado licitaciones a varios de ellos a cambio de millones de dólares. Aparentemente hay cuentas bancarias en el exterior a nombre de este señor sin tener ninguna explicación. Ha tenido contactos con el crimen organizado. El periódico del New York Times tiene toda una parte de la página de enfrente, y en medio, ahí por la página 6, tiene toda la página dedicada a este señor. Y no solamente eso, hablan también de que toda la familia es como la familia de dictadores. A su hijo también lo sacan allí en casos escandalosos, en casos que ha tenido que ver con prostitución tanto de hombres como de mujeres, y que ha gastado miles de dólares, los gasta, se conoce como el que anda de clubes en las noches. Imagínense ustedes este tipo de personas que al mundo le dan la imagen de que están ahí golpeándose en la pared, en el muro de los lamentos, y que es la raza elegida por
por el que vino de allá arriba, del cielo, y que ahí fue donde nació. Y imagínense ustedes, vean ustedes hasta dónde llega la hipocresía y el cinicismo de elementos corruptos, como este señor. Lean el New York Times. El New York Times no tiene no tiene fama de ser, digamos, periódico comunista o izquierdista para agarrarlo por ese lado. Entonces, la corrupción ha llegado a tal grado que inclusive el periódico New York Times habla también de que no es una cosa nueva. Y entonces ahí llega usted a la conclusión a la que ya hemos estado hablando en el pasado, de Israel como un estado que practica el terrorismo interno y externo. Al mismo tiempo están aterrorizando al pueblo palestino, lo tienen ocupado, siguen robándole las tierras, siguen apresándolos y no sigue ninguna resolución de las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas siempre, todas las Naciones Unidas condenan a Israel, pero solamente Estados Unidos e Israel siempre votan en favor de ellos mismos. Y las resoluciones quedan ahí en papel. Mire que el New York Times nos dice que los actos de corrupción de este señor son tantos que la suerte que él tiene o la movida que él hizo política, ese acto político que hizo fue de que un amigo suyo, cercano, es el abogado de la nación. El mismo New York Times habla de que el abogado de la nación, Avichai Vanderbilt, ha sido siempre la mano derecha de él. Y en este caso, hoy él es el encargado de condenarlo o no condenarlo. Imagínense ustedes cómo funciona la corrupción a altos niveles. En ese Israel que a muchos los tienen confundidos y engañados, que es el lugar en donde han llegado todos los que andan huyendo y que es el lugar sagrado. Mire lo que dice el New York Times. No solamente dice este primer ministro ha sido corrupto y ha estafado al Estado y le ha robado los impuestos a los israelitas y obviamente le ha robado los impuestos a los estadounidenses por esa cantidad de dinero que vienen a quitarle todos los años, que son casi 4,000 millones de dólares, que les entrega el gobierno de Estados Unidos. Y esto, obviamente, hay muchos ciudadanos estadounidenses que no se dan cuenta de esto. Mire lo que dice el periódico New York Times, dice, no es nada nuevo estos altos niveles de corrupción en Israel, y hacen un resumen. Y como acá no tenemos mucho tiempo, vamos a darle lectura lo más pronto posible, lo vamos a cortar. Mire lo que dice el New York Times. Dice que no es ni la primera vez y no va a ser ni la última, porque es una costumbre de corrupción ya en el Estado israelita, de que los primeros ministros, entre otros miembros de los gabinetes, siempre tengan esa cultura de la corrupción viva. Y habla de Yitzhak Rabin. En 1977 hizo un viaje a Washington y eso destapó un gran caso de corrupción y resulta de que algo que era prohibido, él lo practicaba, tenía cuentas bancarias afuera de Israel. Y resulta de que hasta su esposa también tenían varias cuentas bancarias y algo que no podían explicar porque no daba nada con el salario que ganaban. A tal grado inclusive que la acusación le llegó a él y a su esposa. Luego el otro primer ministro, Ehud Barak, también fue encontrado culpable. Hubo una investigación criminal en contra de Ehud Barak, otro primer ministro,
y resulta que había inclusive utilizado dinero obtenido ilegalmente y que se lo daba a muchos organismos no gubernamentales, que eran los mismos organismos no gubernamentales que trabajaban para que él se mantuviera en el poder. Luego, después, viene Ariel Sharon. Ariel Sharon, de igual manera, hasta habla el New York Times de un multibillonario que lo mantenía él. Hablan ponen el nombre de David Appel. Y que a través de dinero que le colocaba en sus cuentas secretas bancarias a Ariel Sharon, ganaba casos, ganaba concesiones con el gobierno, y así se convertía en un hombre económicamente todavía más poderoso, porque tenía el apoyo directo del primer ministro Ariel Sharon, que encontraron esto por ya en ese momento le tenían intervenidos los teléfonos, y resulta de que fue así como encontraron estos escándalos y cómo los probaron. Y de igual manera como ahora con este primer ministro corrupto de sus hijos, también el hijo de Mr. Sharon, habla el artículo del New York Times, que estaba envuelto en actos graves de corrupción. Luego, después de Ariel Sharon, viene Ehud Olmert, 2008. De igual manera lo encuentran varias acusaciones, entre ellas una gran cantidad de lavado de dólares y de recibir bastante dinero de otros inversionistas para que también le ayudaran a permanecer en el gobierno. Y aquí se llegó con este señor, dice el New York Times, que el 2012, en septiembre, le dieron inclusive un año de cárcel. Y una multa, que obviamente pues estas multas no llegan ni al 0.0% de lo que se han robado, pero el punto del periódico es ese, que aquí está la lista. Mire que esta lista la puede ver en la edición del New York Times. Fíjese que este señor corrupto de ahorita viene desde años. Aquí dice el New York Times que en 1997, cuando desde entonces ha andado este señor en el gobierno y como primer ministro en esa época, ya tenía también cargos fraudulentos comprobados, y que sus maniobras políticas y sus conexiones, obviamente, fue lo único que lo evitaron de que lo metieran preso. Estamos hablando de 1997. Él luego después, 3 años después también, él y su esposa, Sara, también hubieron pruebas y les descubrieron que estaban construyendo sus residencias y sus mansiones con dinero del gobierno, con dinero del pueblo, y miles de donaciones ilegales que les hacían también. Vea entonces usted todos los años que lleva este señor cometiendo fraude en contra del gobierno, en contra del Estado, y ahí está, intocable. En el 2011 otra serie de acusaciones con pruebas, envuelto en corrupciones fuertísimas de millones de dólares con
archimillonarios que obviamente le habrían cuentas. A estas alturas, hoy, 2018, tiene numerosas cuentas bancarias afuera de Israel. Hoy, en el 2018, de igual manera es tan grave, son tan grandes los cargos de corrupción y bien comprobados que ya no se pueden esconder. Este es entonces ese Estado, el Estado de Israel. Esto es lo que muchos todavía están llegando ahí creyendo que es el lugar sagrado con que le venden, con que se lo venden ahí en los periódicos todos los días. Vea usted entonces y hay que investigar un poquito más y escuche también siempre a Radio Revolución y lea, consulte el New York Times de fecha 15 de febrero del 2018.